Buenos días. Vamos a partir con la clase. Nuestra última clase. Sí, hola Fernanda. En esta última clase vamos a, en cierta medida, justificar por qué los bancos centrales son independientes hoy día. ¿Ok? Estoy con un poco de alergia, así que de vez en cuando tengo ganas de estornudar. Espero que no ocurra a menudo. Um, Implícitamente, en este curso sugerimos dos, digamos, objetivos del Banco Central. Uno es el control de la inflación y el segundo era quizá um, disminuir la brecha, intentar reducir el desempleo lo más que pueda. Entonces, esto no necesariamente implica reducir la brecha, pero digamos, un objetivo de desempleo y un objetivo de inflación. Y de hecho, cuando vimos la curva de Phillips, en cierta medida la curva de Phillips presentó cada opción de inflación y desempleo como uh, puntos en una curva de diferencia, distintas combinaciones, y dijimos, bueno, si el Banco Central le gusta más el reducir el desempleo que la inflación, y si no, reducir la inflación. El punto es que típicamente uno prefiere reducir el desempleo que reducir la inflación, ¿ya? Entonces preferimos que la gente tenga recursos primero antes que esos recursos se hagan, digamos, no tan caros. Y entonces, en el pasado, ha habido un sesgo del Banco Central a intentar reducir el desempleo. Um, y por abusos que se ha hecho, no sé si abuso es quizás una palabra fuerte, pero sí, como soy extranjero, uso esas palabras fuertes que les falta sutilezas antes. Pero sí, por haber abusado de ese tipo de políticas, um, al final habíamos dicho que los agentes quizá ajustaron sus anticipaciones a lo que pasaba y lo cual le hacía el trabajo más difícil para el Banco Central y al final del día no podía reducir el desempleo y tenía que quedarse con una inflación muy alta. ¿Okay? Entonces, esta inconsistencia dinámica, que la vamos a llamar, es lo que vamos a intentar resolver hoy. Y la idea es eso, como que el Banco Central cada periodo va a tener la tentación de reducir el desempleo, va a decir, bueno, pero esta vez quizá lo puedo reducir un poco, si no abuso demasiado, los agentes no van a ajustar sus anticipaciones. Y después, mala suerte, lo hace cada periodo y los agentes igual anticipan algo alto y va a estar en una situación subóptima. En la clase pasada le, les usé la analogía de Ulises, ¿no? Este cuento de la mitología griega, o no sé si cuento, pero sí cuento, ya. Y estaba Ulises que se daba la vuelta por el mar Mediterráneo y en algún momento le dijeron que están las sirenas, y que eran muy lindas, cantaban muy lindo. Y hay que tener cuidado porque uno típicamente escuchaba el canto y después se tiraba el agua y chao. Y entonces eso era un problema para Ulises porque él quería conocer las sirenas, pero sabía que si quería conocer las sirenas, pero ahí nomás, y sabía que si empezaba a mirarlas un poquito no se iba a poder controlar y su vida iba a estar en peligro. ¿Okay? Entonces, ¿qué le pidió a sus marineros? Fue atarlo al mástil de manera que pueda disfrutar del canto de las sirenas sin que tener que tirarse al agua. ¿Okay? Entonces, en este cuento,
Pueden reemplazar Ulises por el Banco Central, ya suena menos lindo, ¿eh? Pueden reemplazar el personaje de Ulises por el Banco Central. Pueden reemplazar el canto de las sirenas por la tentación de reducir el desempleo y el hecho de atar Ulises al mástil por la independencia del Banco Central. ¿Ok? Ok, entonces déjenme compartir pantalla. Ok, va a ser un capítulo sobre inconsistencia dinámica. La idea es que la inconsistencia dinámica es que eh, en economía, digamos, en general, una decisión tomada en T, en el periodo T, para una acción realizada en el periodo T mayúscula mayor que T. Si hay inconsistencia dinámica, no es óptima desde el punto de vista del periodo T. ¿Ok? Entonces la idea es que esta acción que tomaron en el periodo T, en el periodo T era óptima, pero cuando tomaron esta acción, fue para, no, perdón, una acción, una decisión. Una decisión tomada en el periodo T para algo que ocurre en el periodo T mayúscula, un futuro lejano. Cuando la tomaron en el T, era óptima, pero cuando llegan al periodo T mayúscula, ya no es óptima, y entonces pueden tener incentivos a revisar sus decisiones pasadas. Típico ejemplo, el estudiante dice, bueno, en esos tiempos este ejemplo ya quedó caduco, pero llega el viernes, dice, podría salir a Bella Vista esta noche, pero el lunes tengo prueba de macro. ¿Qué hago? Bueno, hoy es viernes, me queda sábado, domingo. Puedes descansar un poco el sábado, sábado a la tarde estudio, domingo estudio, ¿sabes qué? Hoy salgo, mañana sábado no salgo y estudio. Sale el estudiante, la pasa re bien. El sábado se despierta, tal, lo llama a un amigo y le dice, profe, él le dice, profe, le- Gonzalo, el día de su vida. Llega el sábado, le llama al amigo y le dice, ¿sabes qué? Vamos a salir a, no sé, en realidad soy un poco fome, no sé cuáles son los lugares, pero no Bellavista, otro lugar bacán, como dicen ustedes. Igual Bellavista este año me imagino que está poco ocupado. Y entonces el estudiante en cuestión como que no se puede controlar y de repente revisa su decisión que tomó la noche anterior y igualmente sale. ¿Ok? Y al final, desde el punto de vista del viernes, él, para él no le gusta esa situación porque él no quería salir el sábado, pero igualmente cuando llega el sábado, sale igualmente. ¿Ok? Entonces, el estudiante tiene que implementar herramientas ex ante para protegerse del mal comportamiento suyo de futuro. ¿Ya? Y se les puede ocurrir un montón de ejemplos. La dieta, si quieren, hacer dieta o yo qué sé. Bla, 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 bla. ¿Ok? Dejar cigarro. ¿No? Entonces, esto es la inconsistencia dinámica, en el sentido de que esta decisión era óptima el viernes,
y deben de ir al sábado ya no se optima, entonces ahí no es consistente a través del tiempo. Okay. Entonces, bueno, vamos a aplicar esos conceptos a la situación del Banco Central y vamos a considerar dos situaciones que vamos a llamar, porque está rojo, compromiso versus discreción. Ok. Compromiso, esto va a ser el estudiante, siento las caricaturas, pero podemos decir el estudiante alemán o el estudiante holandés. Cuando dice que no sale el viernes, pase lo que pase el sábado, no sale. Se compromete. ¿Ok? ¿Ok? Es decir, que toma esta decisión el viernes y existe una tecnología, que nos gusta llamarla así en economía, que hace que el sábado no puede cambiar su decisión. ¿Ok? Versus una situación de decisión, donde, bueno, lo bueno de una situación de discreción, perdón, donde lo bueno es que da flexibilidad. ¿Ah? Si el viernes quiere salir, sale, y si de repente el sábado toma otra decisión, también puede ser otra cosa el sábado. ¿Okay? Esto no hay compromiso, solo hay discreción. Y entonces vamos a considerar un banco central que lo que quiere hacer es minimizar, déjenme usar la misma notación que en mis apuntes, un segundo. Tengo acá escaneados, así que los voy a abrir. Vamos a tener unos cálculos y después cuando quiero verificar si cambio de notación va a ser difícil. Ok, entonces, tenemos este banco central que quiere minimizar lo que se va a llamar una función de pérdida. Entonces, típicamente lo que hacen es maximizar una utilidad, ¿no? Esta vez vamos a minimizar una pérdida. Y la pérdida puede venir de dos fuentes. Una primera fuente es la inflación. Al Banco Central no le gusta la inflación. Y una segunda fuente puede ser el desempleo. Tampoco le gusta el desempleo al Banco Central. Y entonces vamos a tener este parámetro teta, cuyo objetivo, si quieren, es ponderar un poco la importancia del objetivo de desempleo con respecto al objetivo de inflación. ¿Ok? Entonces, no es una función de utilidad, pero juega el mismo papel que una función de utilidad en el sentido de que es una función de pérdida. ¿Okay? No le gusta la inflación, no le gusta el desempleo. Y entonces, el Banco Central va a tener un instrumento que va a ser manejar la inflación. ¿Eh? La idea es que implícitamente detrás de esto está la política monetaria, ¿no? Que permite influenciar la tasa de inflación. Y va a manejar esta inflación tomando en cuenta que existe esta curva de Phillips. ¿Ok? Entonces, fíjense, la curva de Phillips la expreso en función de la brecha de desempleo. ¿Se acuerdan? UN era la tasa natural de desempleo. Y entonces, cuando la tasa de desempleo es mayor que la tasa natural, típicamente tengo menos inflación que la inflación anticipada. Y cuando la tasa de desempleo es menor que la tasa natural, voy a tener más inflación que la inflación anticipada. Okay. Y esta vez vamos a tener un supuesto distinto de otras veces respecto a cómo se van a formar esas anticipaciones. En particular, lo que habíamos hecho antes era suponer que era inflación. Les pido un segundo, tengo alergia, vuelvo al tiro.
Sí, disculpen si no, me habría pasado toda la clase luchando contra el estornudo y... uf, así ya está mejor. Ya. Entonces, lo que habíamos hecho las clases anteriores era suponer, ¿se acuerdan? Que teníamos anticipaciones adaptativas, ¿no? Lo que anticipamos como inflación, básicamente depende de lo que habíamos observado el periodo anterior. ¿No? Entonces, si vimos que subió el nivel de presión 2% este año, supusimos, bueno, quizá el año que viene van a subir un 2%. Ok, este supuesto hoy no lo vamos a usar. Ok, vamos a usar otro tipo de supuesto. Y se acuerdan la vez pasada, les hablé de la crítica de Lucas. Les dije que es importante tener agentes pensantes y nos vamos a tomar este supuesto muy en serio. Y vamos a suponer que tenemos anticipaciones racionales. Para determinar y subir. Es decir, que lo que va a pasar es que el Banco Central y el agente representativo o los agentes van a jugar un juego en el sentido de económico de la palabra, en el sentido de el agente cuando va a anticipar los precios va a pensar cómo actúa el Banco Central, va a intentar anticipar sus decisiones y según lo que anticipa, eh, cuál va a ser la decisión que va a tomar el Banco Central en términos de inflación. Esto es la inflación que va a fijar, que va a anticipar el agente. ¿Okay? Entonces, la idea es que vamos a tener tres etapas. En una primera etapa, el Banco Central va a anunciar una inflación. Anuncia la tasa de inflación. En una segunda etapa, los agentes van a formar sus anticipaciones. Y en una tercera etapa, el Banco Central va a fijar la tasa de inflación. Ok, fíjense que el anuncio no es lo mismo que la fijación. Entonces, primero se anuncia, luego los agentes anticipan y después el Banco Central fija la tasa. ¿Okay? Entonces, la diferencia entre el 1 y el 3, en cierta medida, se presenta como que da lugar a justamente esta inconsistencia dinámica, porque la tasa que anuncia en 1 no tiene por qué ser la misma que lo que va a hacer en 3. ¿Okay? Y el agente, en la etapa 2, cuando va a fijar anticipaciones, va a intentar anticipar lo que va a hacer en la etapa 3 de manera a anticipar su inflación en la etapa 2. ¿Okay? Esto va a ser la idea. Se va a poner en su cabeza, va a decir, ¿cómo piensas Banco Central? Claro, tú minimizas esto tomando esto en cuenta, ¿ok? Yo quiero intentar predecir lo mejor que pueda la inflación. Esta va a ser tu decisión, ya, esto es anticipo como inflación. Eso va a ser como lo que va a hacer el agente. ¿Okay? Y además el Banco Central, claro, se va a dar cuenta que la gente, él cuando anticipa, se comporta de esta manera, entonces cuando fija su tasa de inflación, eh, bueno, ya anticipo. Una vez que anticipó el agente en la etapa 2, ya podrá fijar su tasa de inflación. ¿Eh? Y como ven, eh, la diferencia entre lo que ocurre en la etapa 1 y la etapa 3, esto va a depender un montón de
si estamos en un enfoque de compromiso o de discreción. El enfoque de compromiso, lo que va a pasar es que lo que se anuncia en la etapa 1, sí o sí lo va a fijar en la etapa 3. ¿Ok? Entonces se ata las manos el Banco Central. Es como Ulises que dice, yo me quedo en el mástil, y lo ataron al mástil, entonces en la etapa 3 se queda en el mástil. Existe esta tecnología que permite que el Banco Central se pueda comprometer a lo que anunció la etapa 1. En la discreción le da flexibilidad, pero sus palabras no valen nada. Puede decir algo en la etapa 1, y la gente no le va a asignar ningún valor, porque sabe que puede que en la etapa 3 se comporte más distinto. ¿Okay? Entonces esto va a ser la idea del modelo. ¿Okay? Entonces vamos a resolver este juego. El Banco Central se comporta de esta manera. Los agentes hacen anticipaciones racionales. Tendremos estas tres etapas. Bajo compromiso, lo que se anuncia en 1 tiene que fijarse en 3. Bajo discreción, 1 no se ata las manos. Puede decir cualquier cosa en 1. Sabemos que en 3 no tiene por qué coincidir con lo que dijo en 1. ¿Alguien tiene alguna duda antes de que empiece a ver el modelo más en detalle? El Banco Central, cuando fija la inflación, ¿toma en cuenta en algo las anticipaciones de los agentes o no tienen relación? Por supuesto, sí, Ah, ya. efectivamente. La etapa 3, como ocurre después de la etapa 2, él se va a fijar en cuanto anticiparon y de hecho, ves que es re importante lo que dices, porque acá aparecen las anticipaciones. Entonces, él observa esto y en función de lo que observa acá, toma una decisión de desempleo, lo cual va a implicar algo una decisión de inflación que tiene implicancias para el desempleo. Gracias por la pregunta. Ok, hagámoslo. Bueno, ¿cómo vamos a resolver esto? De atrás para adelante. ¿Ok? ¿Cuál es la idea? Dado que en la etapa 2 el agente tiene que anticipar lo que hace el Banco Central en la etapa 3, para poder resolver la etapa 2, lo que queremos es resolver primero la etapa 3. ¿Ok? Entonces, muy bien, hagámoslo. Entonces, vamos a resolver la etapa 3 primero, es decir, el Banco Central está en una situación en que ya se anticiparon los precios y tiene que tomar la decisión de en cuánto fija la inflación. Entonces lo vamos a hacer por sustitución. ¿No? Esta rescisión de acá, la voy a meter acá y entonces básicamente aparece pi y u. Voy a reemplazar u por una función de pi. Voy a derivar con respecto a pi igual a 0. ¿Ok? La rescisión se vería de la siguiente manera. La podemos escribir la podemos reescribir así. Es decir, u menos un va a ser pi e menos pi sobre alfa. Es decir, que u va a ser un más pi e menos pi sobre alfa. ¿Ok? Esta ecuación, que es una reescritura de esta, la vamos a reemplazar en la función de pérdida. La pérdida, ¿cuánto era? Era pi más teta u al cuadrado. Entonces la podemos escribir de la siguiente manera, reemplazando la u que está acá. Este pi al cuadrado más teta un más pi e menos pi sobre alfa al cuadrado.
Y lo bueno de esto es que vamos a tener una sola variable de decisión, que va a ser la inflación que aparece acá y acá. Ok. Queremos minimizar esto. Entonces, al minimizar, minimización, tengo que derivar L con respecto a pi. Igualar esta derivada a cero. Calculemos esta derivada. No sé si alguien tiene ganas de ayudarme a calcular esta derivada con respecto a pi. ¿Quién se atreve? Fernanda dice 2pi. Muy bien, Fernanda. Exactamente, 2pi. Y después, ¿qué más tengo? Tengo, fíjense que tengo que derivar también con respecto a este pi de acá, ¿no? Está en una deriva en cadena. Y si alguien quiere agarrar el micrófono y ayudarnos. La primera parte de Fernanda está espectacular. No sé si Ignacio, tú tienes ganas de seguir con la derivada o no. Debo asumir que Ignacio no tiene ganas. Creo que después es, o sea, 2pi más 2 por teta por el paréntesis, Muy bien, por menos 1 partido en alfa. excelente. Eso fue Felipe, ¿cierto? Sí. Gracias, Felipe. Y efectivamente, como bien dijo Felipe, menos sobre alfa. Genial, Felipe, gracias. Y entonces, como saben, esto lo tengo que igualar a cero. Entonces, hay cosas que puedo hacer. Primero, puedo dividir por 2. Voy a ir por este 2 y este 2. ¿Ok? Si divido por 2, voy a obtener pi menos teta sobre alfa un más, menos, perdón, sí, menos em, teta sobre alfa al cuadrado pi e, esta vez más teta sobre alfa al cuadrado pi igual a cero, ¿cierto? A ver, comprobémoslo. Esto está bien y me parece que está correcto, más, sí, parece que está bien. Tenemos un pi que aparece acá y otro que aparece acá, entonces los vamos a poner juntos. Entonces, ¿qué me va a dar? Me va a dar teta más alfa al cuadrado sobre alfa al cuadrado menos esto más teta sobre alfa al cuadrado pi e es igual a cero. Y entonces la inflación óptima puedo multiplicar todo por alfa al cuadrado y dividir por no sé cuánto. No, sí, hagamos eso. Multiplico por alfa al cuadrado y divido por teta más alfa al cuadrado, entonces me va a dar pi menos alfa teta sobre teta más alfa al cuadrado, ¿cierto? Un. Sí. Y después el alfa al cuadrado se me va, se queda el teta y dividido por teta más alfa al cuadrado. Muy bien. Y ahí entonces podemos obtener la inflación como función del resto de los parámetros. Más alfa al cuadrado pi. Ahí. Y ahí tengo
lo que se llama la reacción del Banco Central frente a lo que anticiparon los agentes. Déjenme checar mis apuntes a ver si tengo lo mismo. Sí, parece que sí. Ya, lo cual los cálculos deben estar bien. Entonces se entiende qué hice. Volvamos para atrás. Estábamos en esta etapa 3, ¿cierto? ¿Dónde estoy? La etapa 3, la de acá, ¿no? La etapa 3. En esta etapa 3 ya pasó la etapa 2. Es decir, los agentes formaron sus anticipaciones. Entonces, volvemos a la decisión del Banco Central. Dado las anticipaciones, lo que tiene que hacer el Banco Central es tomar una decisión de inflación, tomando en cuenta su criterio y el hecho de que existe una curva de Phillips. ¿Cómo lo hicimos acá? Reemplazamos la tasa de desempleo acá por su valor implícito en la restricción. ¿Ya? Entonces, tenemos el valor implícito acá de la restricción. Usando la curva de Phillips podemos decir que el desempleo es igual a esta función de la inflación y de la inflación anticipada y de la tasa natural. Y después, reemplazando, obtuvimos esta función de pérdida. Derivamos esta función de pérdida con respecto a pi. Igualamos esta derivada a 0. Entonces, derivamos con respecto a pi, igualamos a 0. Y al final pudimos obtener esta relación. Esta relación se le conoce como función de reacción del Banco Central. ¿Okay? Como ven, es una función creciente en la inflación anticipada. Podemos representar gráficamente. Puedo poner acá la inflación anticipada. Puedo poner acá la inflación. Y va a ser una función que va de ese estilo, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Creo que funciona, ¿por qué no quiere? Ahora sí. Pues la idea es que tenemos una constante acá que es alfa teta, esta cuestión, y tenemos una pendiente que va a ser igual a teta sobre teta más alfa al cuadrado. Esta inflación es creciente en la inflación anticipada. Intentemos entender este resultado. ¿Por qué acá la reacción del Banco Central en función de inflación va a ser fijar una inflación mayor si es que tiene unas anticipaciones altas, por ejemplo? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Qué está pasando acá? Acuérdense, para responder a esta pregunta, lo que tenemos que recordar es que el Banco Central se comporta de esta manera de acá, ¿no? Es decir, intenta minimizar una función de pérdida, que es función de la inflación y del desempleo, sujeto a una restricción que es que no puede cambiar la curva de Phillips. Y esto lo lleva a fijar una inflación más alta si es que anticipa una inflación, si los agentes anticipan una inflación más alta. Es decir, la tasa de inflación fija es creciente en las anticipaciones de los agentes. ¿Por qué podría ser eso? Bueno, les doy la respuesta. La razón es que, claro, no tiene solo un objetivo de inflación, sino que tiene un objetivo de desempleo el Banco Central. Y para poder luchar contra el desempleo, ¿qué tiene que hacer? Tiene que intentar llevar la inflación por encima de lo que anticipan los agentes. Cuando digo luchar
contra el desempleo, es decir, para intentar, por ejemplo, llevar lo más que pueda el desempleo por debajo de la tasa natural. ¿No? Para conseguir esto, va a tener que fijar una inflación más alta que lo que anticipan los agentes. ¿Ok? En este sentido, tenemos esta relación creciente que tenemos acá entre inflación e inflación anticipada. ¿No? Porque cuanto más inflación anticipan los agentes, más alta va a ser la tasa de inflación que tiene que fijar el Banco Central para poder luchar contra el desempleo. Por supuesto, Elisa. Entonces, no sé lo que es eso último, pero voy a repetir algo. Espero que repita lo que querías que repitiera. Me refería a lo que acaba de decir de la parte de arriba, o sea, de la parte de arriba. Ahora que estudié recién para explicar un poco la función del Banco Central. Sí, sí. Entonces, tengo que volver, ¿no? Mira, les dijimos, el Banco Central tiene dos objetivos. Un objetivo de desempleo y un objetivo de inflación. Entonces, no le gusta el desempleo, lo quiere minimizar y quiere minimizar la inflación. Pero lo que pasa es que el desempleo se fija en función de esta curva de Phillips. ¿Ok? Entonces va a haber una relación, acuérdense, entre desempleo e inflación. Y para fijar un desempleo bajo, digamos, va a depender un poco de la inflación anticipada. Entonces, por ejemplo, si quiere fijar si pi es menor que pi e, esto va a implicar que la tasa de desempleo va a ser mayor que la tasa natural, ¿no? Y entonces, para llevar u por debajo de un, esto implica que tiene que fijar una pi por encima de la pi e. ¿Okay? De manera general, luchar contra el desempleo va a requerir tasas de inflación mayor a medida que la inflación anticipada es alta. ¿Okay? Y entonces, ¿cómo luchar contra el desempleo requiere tasas de inflación mayor a medida que se anticipan inflaciones altas? El Banco Central va a tener que, su reacción va a ser creciente en la inflación anticipada. ¿Okay? Es decir, que cuando pi es alto, tiene que fijar el Banco Central una tasa de inflación incluso más alta como para poder tener una tasa de desempleo baja. Les dije muchas cosas, Elisa, no sé si dentro de todo esto estuvo lo que necesitabas que repitiera. Sí, muchas gracias. Me quedó Nada. clarísimo. Ok, sí, por favor. ¿Por qué no podríamos fijar una tasa de interés, o sea, una tasa de inflación que sea igual a la esperada, cosa de que la tasa natural que igual a la tasa normal de desempleo? Como que la UN sea igual al U. O es como que en la práctica no se puede lograr. Mira, dos cosas. Entonces, todavía no les he hablado de cuáles son las consecuencias por el desempleo, lo vamos a ver ahora. Lo que sí es que en términos de criterios, estamos diciendo el Banco Central se comporta como está ahí. ¿Ya? Ahora, quizá tú haces esta pregunta porque cuando vimos ISLMPC, dijimos lo que quiere hacer el Banco Central es minimizar la brecha, ¿cierto? La diferencia entre U y UN. ¿Okay? Esto era su objetivo. ¿Eh? Hoy día va a ser como más goloso el Banco Central. No quiere solo U, digamos, no solo quiere que el U sea, no quiere evitar que el U sea mayor que la tasa natural, sino que si además pudiese tenerlo muy por debajo de la tasa natural, lo va a hacer. ¿Okay? Es un objetivo distinto al que vimos en ISLMPC, y es como que ahí le importa el nivel de desempleo y lo intenta fijar de manera más baja posible. No, perfecto. Ahora, vamos a ver que hay una relación entre lo que acabo de decir y igual la brecha. Y voy a llegar a esto al tiro cuando hablé de la etapa 2 y la etapa 1. Profesor, ¿le puedo preguntar algo? Sí. Es que sigo sin entender como la lógica de que si se anticipa
más inflación, suba más la inflación, porque ahí entraríamos como a lo que hicimos la clase pasada, ¿no? Como que cada vez tendríamos más inflación. Exactamente. Y es el resultado que vamos a tener. Mira, Pero es que por eso es lo que no entiendo, porque al final si estamos haciendo como un problema de optimización, es raro que vayamos siempre como subiendo, como que si llegamos a una optimización no sé si debería tanto depender de sí, como de la mira, inflación es anticipada. una excelente pregunta lo que tienes porque parece que el Banco Central está haciendo cosas subóptimas. Sí, Pero en realidad justo. está haciendo su comportamiento de acá es óptimo. Primero, pues, la respuesta un poco, la respuesta no económica sería decirte, mira, hemos derivado con respecto a la tasa de inflación, hemos igualado a cero y hemos calculado lo óptimo. Entonces, eso es lo que hemos hecho. Ahora, intentemos entender por qué es lo óptimo lo que hemos hecho. Um, en este programa de minimización, tomamos como dado el PE. El Banco Central no puede actuar sobre PE. PE, esta inflación CIPA, es algo que refleja el comportamiento de los agentes. ¿Ok? Él no puede hacer nada. ¿No? Ahora, podría intentar fijar un pi igual a PE, pero si hiciera esto, mira, si fijara pi igual a PE, tendría más desempleo. A ver cómo lo puedo ver. Si quieres, lo podemos. ¿Tengo ahí la desempleo? No, no tengo. Pero podemos calcularla igual. Entonces podré calcular. No tengo esos cálculos, pero hagámoslo. UN, PE menos PE. Calculemos la tasa de desempleo. U es igual a UN más PE menos PI sobre alfa. ¿Ok? Entonces podemos reemplazar el pi ahí, que es todo esto. La tasa de desempleo va a ser UN más pi e sobre alfa menos pi sobre alfa, que es teta, ay, 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 teta sobre teta más alfa. UN menos esto. Y déjame chequear si hice todo bien. A ver, U es igual a todo esto, ¿no? U es igual a esto. Pi menos pi. ¿Dónde está? Pi menos pi sobre alfa. Ya, esto es correcto. ¿Ahí qué hago? Entonces, esto es esto, esto es esto. Y voy a reemplazar menos pi sobre alfa. Entonces, es menos todo esto parte por alfa. Eso está bien. Menos todo esto. Ok, me parece que está correcto. Y después entonces puedo juntar cosas. U va a ser igual a UN, entonces, menos, ¿es eso? A ver. Teta, no, es alfa al cuadrado sobre teta más alfa al cuadrado. A ver. Sí. Y después que tengo pi e sobre alfa y le tengo lo mismo, alfa al cuadrado, teta más alfa al cuadrado. ¿Eso es correcto? A ver, déjame verlo bien. Menos teta, alfa al cuadrado. Ok, yo creo que eso está bien. Ok, entonces fíjate en este resultado. Esto es la tasa de desempleo que obtiene el Banco Central. ¿Ok? Si fijara pi igual a pi e, ¿qué tasa de desempleo tendría?
pi igual a pi e. Eso es fácil de responder. Hay que ver la curva de Phillips. Está acá. Si el Banco Central, según la curva de Phillips, la que tenemos acá, si el Banco Central eligiera una tasa de inflación igual a la tasa de inflación anticipada, ¿cuáles serían las consecuencias para el desempleo? O sea, según yo sería, según yo la tasa de desempleo sería igual a la tasa natural. Exactamente, perfecto. Efectivamente, en este caso, la tasa de desempleo sería igual a la natural. ¿Ok? Entonces, y mi argumento es que quizá va a conseguir un desempleo más bajo. Y a ver si se puede ver. Va a depender un poco de pie, ¿no? Ujú. Va a depender de pie. Pero ¿cómo lo puedo ver esto? Quizá eso lo puedo ilustrar después, una vez que obtengo pie. Pero bueno, no quiero perder más tiempo porque acá voy a explorar cálculos que no tengo en papel, entonces va a ser una locura y vamos a perder clase. Pero es una pregunta que me hacía Elisa, ¿cierto? Fuiste tú, Elisa. No yo, María José. María José. Entonces, María José, tu pregunta era, um, vuelvo para atrás, ¿no? ¿Por qué el Banco Central no fija directamente pi igual a pie? ¿Ok? No, pregunté si, por qué al final era como creciente en pies y al final, si es así, vamos a entrar como, o sea, vamos a ir subiendo todo el rato las inflaciones, porque si anticipo más, voy a poner más inflación y así como todo el rato. Entonces, como que vamos a entrar Exactamente. como en este espiral inflacionario que habíamos hablado en la clase pasada. Ok. Entonces, la idea acá es que si no lo hiciera el Banco Central, tendrías un desempleo incluso más alto. Entonces, porque una vez que anticipó la gente, lo que va a hacer el Banco Central, no se puede cambiar lo que anticipó. Es como que una vez que está metido en su cabeza, el Banco Central no puede hacer nada con lo que está metido en la cabeza de la gente. Es un puesto la idea acá. Entonces, como no puede hacer nada, va a tener que fijar su inflación en función de lo que cree que tiene en la cabeza de la gente. ¿Ok? Y si fijara una inflación más baja de lo que describimos acá, tendría un desempleo incluso más alto. ¿Ok? Profesor, Y ahora, ahora te doy la palabra a Gonzalo. Lo que tú dices, María José, eh, efectivamente es como un poco esta tragedia de los comunes en la cual el Banco Central y los agentes van a caer. Porque en un escenario, por ejemplo, de discreción, el agente, como no confía en lo que puede hacer el Banco Central, incluso si anuncia que va a ser incluso si anuncia una inflación baja, dice, bueno, de todas formas, él tiene incentivos a fijar una inflación alta. El Banco Central, él dice, bueno, dado que el otro anticipa en precios altos, voy a tener que fijar una inflación alta. Y al final, como que podamos llegar a una situación subóptima. ¿No? Y la intuición detrás de esto es un poco la que tú tenías en la cabeza, María José. Gonzalo, ¿tienes una pregunta? sí, es que eso que usted decía se puede ver como en la ecuación del desempleo, la primera que hizo más arriba, de U es igual a UN más pi e menos pi partido en alfa. Ah, y como que se va el tiro en realidad.
Claro, y ahí se ve al tiro, sí. Exactamente, no tienen por qué calcularlo. Sí, un buen punto, es importante, Gonzalo. Ahí se ve, efectivamente. Sí, es cierto, tendría que verlo, no sé por qué hice todos esos cálculos, se ve el tiro acá, que es la curva de Phillips en realidad. Efectivamente, si fijo una tasa de inflación más baja de lo que anticipan los agentes, al final las consecuencias van a ser un desempleo alto. Eso es como el dilema para él. Ok, dicho esto, ok, ahora vamos a ver la etapa 2. ¿Okay? Y esta etapa 2, vamos a resolverla primero para discreción. El caso de discreción. El caso de discreción, el agente cuando va a anticipar precios, básicamente sabe que el Banco Central se comporta de esta manera. Entonces, él anticipa todo la etapa 3 y dice, ok, yo sé que se va a comportar de esta manera. ¿Okay? Y cuando anticipo, lo voy a hacer sabiendo que este va a ser su comportamiento. ¿Eh? Y su regla de anticipación va a ser esta. La inflación anticipada es la que va a fijar el Banco Central, en el sentido de que él mira hacia el futuro, está en la etapa 2, mira lo que va a pasar en la etapa 3, anticipa cuánto va a fijar la inflación el Banco Central y entonces en la etapa 2 fija su inflación en lo que anticipa. ¿Okay? Es decir que gráficamente podemos obtener el equilibrio. Acá vamos a tener la regla de anticipaciones. Es que pi e es igual a pi. Si quieren, esto es una recta de 45 grados. Y estas anticipaciones van a depender un poco de la función de reacción del Banco Central. Esta función de reacción es la que había dibujado ahí arriba. Esta de acá. Okay. Y el cruce entre estas dos relaciones me va a dar, bueno, si quieren, le voy a poner estrellas, la inflación anticipada de equilibrio y la inflación realizada, fijada por el Banco Central de Equilibrio. Entonces, al final del día, es fácil, digamos, dado esta reacción del Banco Central, fijar, de esta reacción de acá, obtener la tasa de inflación. Simplemente lo que tengo que hacer es decir que este pi e es lo mismo que este pi. Entonces, podemos calcularlo, ¿eh? Tendríamos pi igual a alfa teta alfa al cuadrado más teta al cuadrado. No alfa al cuadrado. No teta al cuadrado, sino que teta. Un más teta sobre teta más alfa al cuadrado pi. Y este pi era este pi e que reemplacé por pi. Podemos pasar esto al otro lado. ¿Y qué obtenemos? Entonces vamos a tener teta menos teta, nos va a dar alfa al cuadrado sobre teta más alfa al cuadrado pi.
igual a alfa teta, alfa al cuadrado más teta, UN. Y entonces la inflación de equilibrio va a ser, entonces esto se me cancela con esto, este cuadrado se me cancela con este alfa, y voy a obtener teta sobre alfa de UN. ¿Ok? Entonces fíjense, la inflación de equilibrio va a ser creciente entonces en la tasa natural, creciente en teta y decreciente en alfa. ¿Cuál es la intuición? Bueno, es creciente en la tasa natural porque, bueno, acuérdense, tiene un objetivo de desempleo. Si la tasa natural es alta, significa que teme como tasas altas en promedio de desempleo. Entonces, de repente, esto le va a pesar mucho y entonces va a necesitar reaccionar a esas tasas naturales altas y fijar una inflación mayor en esos contextos. Teta, ¿qué era? Teta era, en la función de pérdida, el peso que le daba al desempleo. Si le importa más el desempleo, es un mayor teta. En tal caso, bueno, le importa menos la inflación, entonces está dispuesto a aceptar una inflación más alta como para poder intentar luchar contra el desempleo. Y por fin, alfa, ¿qué era? Era básicamente esta elasticidad que aparecía en la curva de Phillips. Y nos dice este alfa, básicamente la dificultad con la cual tiene que luchar contra el desempleo. Entonces, un alfa alto, perdón, sugería que debe ser fácil luchar contra el desempleo. Debe ser difícil, c'est difícil capaz, ¿sí? Difícil, y entonces, bueno, fija una inflación baja en este contexto. Okay. Pero bueno, es una elasticidad de la curva de Phillips. Ok, esto es la inflación que uno obtiene bajo discreción. Ahora, ¿cuál va a ser la tasa de desempleo que se obtiene bajo discreción? Esta es fácil de obtener. Y para responder esta pregunta, acuérdense de la regla de anticipaciones del Banco Central. De los agentes, perdón. Los agentes, al final del día, van a anticipar de esta manera. Es decir, como tienen esos super cerebros, si quieren, pueden anticipar perfectamente el comportamiento del Banco Central. Y vamos a tener que la inflación anticipada es igual a la inflación realizada. ¿Okay? ¿Cuáles deberían ser las consecuencias para la tasa de desempleo en este contexto? Alguien lo dijo hace un rato. Déjame volver a la curva de Phillips. Ya, voy a borrar garabatos. La curva de Phillips es esta. Estamos diciendo que pi es igual a pi. ¿Cuál va a ser el valor que toma la tasa de desempleo? Ah, genial, Gonzalo y Cristóbal. Muchas gracias. Es efectivamente igual a la tasa natural. ¿Ya? Entonces, dado las anticipaciones racionales, dado que los agentes van a fijar... ¿Dónde estaba? Estaba por acá. Pi igual a pi, vamos a tener que la tasa de desempleo va a ser igual a la natural. Esto se debe al supuesto de anticipaciones racionales. ¿Ok? Esto es el caso de discreción. Volvamos a mi diagrama que tenía acá. Entonces, ¿cómo hemos resuelto este caso de discreción? Este caso de discreción que dijimos. Primero partimos de la última etapa, la etapa 3. El Banco Central fija la inflación dado las anticipaciones. La etapa 2 se obtiene, en función de la etapa 3,
los agentes miran hacia el futuro, anticipan perfectamente cómo se va a comportar el Banco Central y anticipan unos precios igual a lo que anticipan que va a fijar el Banco Central. Y para discreción, la etapa 1 no va a tener ninguna relevancia. Puede ser cualquier valor. Si quieren, para este juego de discreción, el anuncio que haría el Banco Central en la etapa 1 no tiene ningún valor, no le van a creer nada, porque saben que de todas maneras se va a comportar como describe la etapa 3. Acá el Banco Central no puede engañar a la gente, su discurso, como dicen acá en Chile, vale callampa, creo que es una expresión que usan ustedes. ¿Okay? Entonces, al final, con la pura etapa 2 y la pura etapa 3, podemos resolver el juego. Dicho esto, para el caso de compromiso, eso va a ser distinto, porque acuérdense ¿qué pasa con compromiso? Lo que se dice en la etapa 1, sí o sí, se tiene que fijar en la etapa 3. ¿Ok? Es decir que, en el caso de compromiso, el Banco Central, en cierta medida, tiene que tomar una decisión antes de que los agentes anticipen precios. Muy bien, Felipe. Entonces, Felipe pregunta, entonces en este caso, no hacemos inducción hacia atrás. No hacen inducción hacia atrás. A ver, lo pueden hacer, pero es más largo. Simplemente en este caso, pueden decir, a ver, la función de reacciones sigue siendo correcta, pero es como si, en cierta medida, él pudiese determinar la inflación anticipada. Porque, ¿qué va a pasar bajo compromiso? Bajo compromiso, lo que se anuncia en 1 se fija en 3. Por lo tanto, es lo que se anticipa en 2. ¿Ok? Pero efectivamente, lo que dice Felipe, no hace falta hacerlo con inducción hacia atrás. Hay un camino mucho más rápido. Es simplemente decir, pi es igual a... Entonces, el pi... Déjenme hacer una diferencia. El pi anunciado es igual al pi fijado. ¿Y qué tenemos? Pi es igual a pi. Por lo tanto, pi e va a ser igual al pi anunciado. ¿Ya? En este caso, ¿qué podemos deducir respecto a la tasa de desempleo? ¿Qué valor va a tomar dado esta observación? Es genial. Sé que es la misma pregunta por tercera vez, pero es para que entre. Efectivamente, dado que el pi es igual a pi, la tasa va a ser igual a la natural otra vez. ¿Okay? Dicho esto, ¿cuál debería ser la tasa de desempleo? La tasa de inflación. El programa del Banco Central, que era el siguiente, minimizar, era pi al cuadrado más teta u al cuadrado. Al final, se transforma en el siguiente programa, pi al cuadrado más teta un al cuadrado, donde este un se vuelve un parámetro en cierta medida. Como él se compromete a lo que anuncia en 1, sí o sí, cuando ocurra la etapa 3, pase lo que pase, vamos a tener la tasa natural. Entonces, ¿cuál va a ser la inflación que va a fijar bajo compromiso? Dado que no puede actuar sobre el desempleo.
pi es esperado partido en alfa, ¿no? Pi, Es mucho más simple. ¿Quieres minimizar esto? Lo podemos hacer, ¿ah? Si derivas esto con respecto a pi, ¿cuánto te da? 2pi igual a 0 y quería pi igual a 0. Exactamente. La inflación que va a fijar el Banco Central acá va a ser 0. ¿Ah? Porque en cierta medida, como anuncia ex ante su inflación y tiene que comprometer a esta inflación, no va a tener esta tentación ex post de intentar fijar una inflación más alta que lo que anticipan los agentes. ¿Ah? Él ya tomó esa decisión en la etapa 1. Entonces podemos hacer, si quieren, un resumen. ¿Dónde está? ¿Dónde lo tengo? A ver. Acá está. Lo voy a poner acá en pantalla. Voy a borrar algunas cosas. Up. Y voy a hacer un cuadrado. Acá voy a poner discreción. Y acá voy a poner compromiso. Entonces acá voy a poner estrellas como para decir de equilibrio. Y fíjense entonces, esto es como un resumen de lo que obtuvimos. Bajo discreción tenemos una inflación positiva. Bajo compromiso tenemos una inflación nula. ¿Cuál es la diferencia entre desempleo? Acá tenemos la tasa natural y acá también tenemos la tasa natural. ¿Okay? Es decir que en ambos enfoques vamos a tener la misma tasa de desempleo. Pero bajo discreción vamos a tener una tasa de inflación mayor que bajo compromiso. ¿Okay? Entonces, si tuviésemos, según este modelo, que elegir un enfoque, si preferimos estar en compromiso o si preferimos estar en discreción, la respuesta es que a priori preferimos estar bajo compromiso, porque efectivamente obtenemos la misma tasa de desempleo que bajo discreción, pero obtenemos una tasa de inflación menor que bajo discreción. ¿Okay? Entonces, vemos que acá, aunque parezca que el Banco Central tiene más flexibilidad bajo discreción, el hecho de que se pueda atar las manos bajo compromiso y efectivamente comprometerse a una tasa de inflación antes de que los agentes anticipan inflación, esto en equilibrio va a hacer que vamos a obtener una tasa de inflación menor y una tasa de desempleo igual. ¿Okay? Bajo discreción, como no existe esta tecnología que le permite comprometerse con lo que anuncia, su anuncio no vale nada. El Banco Central tiene incentivos a intentar fijar una inflación por encima de la inflación anticipada. Y los agentes anticipan esto y entonces entramos en una dinámica subóptima según la cual se anticipan precios altos, ¿no? Inflación alta y se fija una inflación alta. Pregunta Felipe, profe, a mí no me quedó claro en este caso porque pi es igual a pi esperado. Bueno, es simple. Tenemos esta tecnología, Felipe, donde lo que anuncias en la etapa 1, sí o sí la tienes que fijar en 3. ¿Okay? Es como que está este poder esta capacidad de que nos podemos atar las manos. ¿Okay? Entonces podemos atarnos las manos. Sí o sí lo que anunciamos en 1 se va a fijar en 3. ¿Okay? Entonces, los agentes en el momento de anticipar los precios confían plenamente a lo que se dijo en 1 porque nos hemos atado las manos, ¿no? Tenemos esta capacidad, que es un supuesto, ¿no? Bajo compromiso. Tenemos este supuesto de que sí o sí lo que se decide en 1 se tiene que fijar en 3. Por lo tanto, al momento en que tienen que anticipar precios en la etapa 2 los agentes, simplemente
tiene que ver el anuncio, porque la gente sabe que lo que se anunció es lo que se fija. Sí, 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 sí. Acá se conoce todo. Entonces pasamos de poca información a un enfoque donde se anticipa todo y somos súper calculadores acá. ¿Okay? Ok, entonces este enfoque en cierta medida es como para mostrar un poco esta tentación que puede tener el Banco Central y la razón de por qué los bancos centrales son independientes hoy día. ¿Okay? Efectivamente, si no le damos un objetivo de desempleo y se tiene que fijar únicamente en la inflación, se entiende, dado lo que hemos visto hoy, que vamos a llegar a una mejor situación que la situación en que tiene flexibilidad y entonces con dos enfoques al final cae en una tentación de luchar contra el desempleo y tampoco lo consigue y tenemos inflación alta. ¿Okay? Ahora, no significa que discreción no funcione bajo otros enfoques. Entonces, modelos que no hemos tenido el tiempo de ver es, ¿qué pasa si esto es un juego repetido? Que sí hay que tomar esas decisiones en distintos periodos. Ahí quizá el Banco Central puede elaborar una reputación. Y yo creo que María José tenía ideas parecidas en la cabeza cuando hizo sus preguntas, ¿no? Tipo, señalizando a los agentes cada periodo que sí vamos a fijar una inflación baja y que los convencemos de que nos comportamos bien. Incluso si estamos en discreción, capaz que podemos llegar a un equilibrio de juego repetido donde tenemos inflación baja y desempleo, digamos, igual a la tasa natural. ¿Okay? Entonces, bajo un juego repetido, quizá podemos obtener mejores resultados para la discreción. Y lo otro que no hemos modelado, pero que puede ser interesante modelarlo, si hubiésemos tenido tiempo lo habríamos hecho, es qué pasa cuando hay shocks a la economía que no podemos anticipar. ¿Okay? Entonces, discreción tiene esta desventaja que en promedio tenemos inflaciones más altas, pero tiene la ventaja de flexibilidad. Ahí si entra la economía en una recesión y necesitamos bajar la tasa de interés sí o sí como para luchar contra el desempleo, la ventaja de no haberse atado las manos ex ante hace que en tiempos de crisis vamos a poder aliviar el peso sobre los agentes e intentar quizá reducir un poco la brecha de desempleo. Entonces, la ventaja de discreción, que es esta flexibilidad, aparece si hubiésemos puesto como shocks a la economía que no podamos anticipar ex ante. Les agradezco un montón la atención. Les agradezco un montón la atención. Ha sido un placer. Lo digo sinceramente, esto de haber dado clase a las 8:30 bajo pandemia, nunca me había imaginado que iba a ser tan agradable. He tenido, aunque no les haya visto las caras, he tenido como bastante participación en este curso. Entonces, la verdad me alegró un montón. Yo pensaba, a las 8:30, si encima voy a tener a los alumnos dormidos, va a ser difícil dar la clase. Y resultó que no fue un agradable levantarme a las 8:30 para estar con ustedes. Así que les agradezco la participación que han tenido todo el semestre. Mañana la ayudantía